Dale. Ahora sí, vamos a comenzar. Este es el trabajo de la jornada de reflexión sobre el reglamento interno en el área de convivencia escolar. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña presentación al inicio respecto a qué es el manual, cómo funciona, cuáles son sus áreas más relevantes, y luego vamos a pasar a responder un cuestionario. Yo les voy a poner el link del cuestionario en el Meet para que cada uno de ustedes, tanto profesores como estudiantes, lo contesten y podamos ir trabajándolo en paralelo por si tienen alguna duda al respecto. La idea de la presentación es que puedan interrumpirla. Ya si hay una duda, Carla, alguna sugerencia respecto a un área en particular, no duden en interrumpir y lo vamos trabajando en el momento, porque la idea de esto es eso, poder reflexionar, poder analizar ya en función de la mejora continua de este establecimiento, entendiendo además que este año se acaba el PME actual, empieza el próximo año uno nuevo, 2022-2026, ya, y aparte nosotros como que nos coincidió, cerramos el proceso del PI, entonces estamos en total reformulación. Ahora, ¿qué es la convivencia escolar? Propiamente tal. La convivencia escolar es una construcción colectiva, es decir, que todos participamos en cómo se vive la convivencia escolar respecto a las dinámicas relacionales, es decir, en cómo nos vinculamos, en cómo nos relacionamos dentro de la comunidad con todos los estamentos que esto incluye. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder fomentar y nutrir lo que nosotros llamamos cultura escolar. Cuando hablo de cultura escolar, me refiero a todos los ritos, todas las tradiciones y todo el contexto que va a envolver a este sello de educación para todos y lo va a definir como tal, que nos va a diferenciar del resto de los colegios, ¿ya? Y nos va a diferenciar del resto de la comunidad. Dentro de eso, en el fondo, la cultura escolar tiene que tener, obviamente, un perfil valórico que lo vaya rigiendo, que vaya diciendo, el sello de educación para todos se caracteriza por esto, ya se caracteriza por esto no solo a nivel de los estudiantes, sino también de los profesores, también de los asistentes de la educación, promoviendo distintos aspectos de desarrollo integral en toda la comunidad. Dentro de esos valores está el respeto, ya, que tiene que ver con el hecho de poder tratarse bien unos a otros, de poder también respetar las diferencias, ya, tratar al otro de manera adecuada, sin importar el tipo de vínculo que tengamos. Es decir, yo así como trato bien a un colega, trato bien a un estudiante, y así como el estudiante trata bien a sus compañeros, trata bien a su profesor. ¿Ya? Responsabilidad como segundo valor dentro de nuestra comunidad educativa tiene que ver con que, bueno, a nivel de estudiantes, que el estudiante se haga cargo de su proceso, ya que participe activamente en sus clases, que por ejemplo en este caso, en este año, entregue sus preguntas esenciales, y así para los docentes, por ejemplo, que el docente entregue el material, responda a las preguntas de los estudiantes, se mantenga en contacto con los funcionarios también, que por ejemplo yo como asistente de la educación esté pendiente de los estudiantes, haga el proceso de matrícula y cumpla en el fondo con la labor o el perfil que me es asignado en nuestra comunidad. La honradez hace alusión a poder siempre decir la verdad y mantener honestidad en la relación. O sea, si la Carla va a faltar a clases por una situación familiar, nos diga que es por una situación familiar, o incluso si va a faltar a clases porque, no sé, ese día está de cumpleaños y quiere celebrar, y es válido, ella nos pueda decir, estoy de cumpleaños tía, estoy de cumpleaños tío, y la situación va a ser en el horario de clases. Eso es mucho mejor que andar inventando una excusa, por ejemplo, médica o de otro carácter que justifique la inasistencia. ¿Ya? Lo mismo entre los colegas, siempre mantener un trato honrado, honesto, ¿ya? Porque a través de eso, de la honestidad y la honradez, se forman vínculos sanos y bien tratados. Disciplina hace alusión a poder respetar las normas que se establecen en el colegio para los distintos estamentos. Si bien nosotros somos una sola comunidad y tenemos un solo perfil valórico para toda la comunidad, cada rol, cada función dentro de nuestro colegio va a tener un código de disciplina. O sea, yo no puedo
pedirle al estudiante que se comporte como profesor y yo no le voy a tolerar al profesor comportarse como estudiante. Ya porque son funciones distintas dentro de la comunidad. ¿Ya? Y ya esto me hago. Por ejemplo, si un estudiante va y en un poco enojado resolver el conflicto, ¿no? El profesor, por ejemplo, empieza a discutir y se relaciona muy con el respeto, la diversidad, la heterogeneidad que existe en esta comunidad. Nuestra comunidad, la primera heterogeneidad que se vive mucho en nuestro colegio son dos, en verdad. La primera es la ya en un mismo curso, bueno, en la jornada de noche no se ve tanto la brecha tan amplia, pero por ejemplo en un mismo curso, la jornada mañana, jornada tarde, podemos tener un adolescente de 15, 16 años y una persona adulta mayor, ¿ya? Y hay que ser tolerante con las formas de aprender también, porque son de generaciones diferentes y obviamente se vive la educación de manera diferente. Y la segunda heterogeneidad que se vive mucho en nuestro colegio desde hace un par de años es la interculturalidad, que tiene que ver con estos estudiantes que son extranjeros, que vienen de otro país natal, que se suman a nuestro país, que vienen a estudiar, a tratar de nivelar sus estudios, proyectar sus estudios universitarios ya o en CFT, con la idea de proyectar una vida estable en Chile. Y que a nosotros como comunidad educativa nos desafía a poder diversificarnos, ¿ya? Que las clases adquieran otro matiz, que también podamos tomar las experiencias de otras culturas ya que puedan aportar a este proceso. La solidaridad, que tiene que ver también con poder apoyar el proceso de los demás, no solo a nivel escolar, sino también a nivel personal, ya a nivel de compañerismo, poder compromiso con tus relaciones, compromiso con el proceso escolar y con la comunidad en sí. O sea, si yo soy funcionaria de este colegio y yo tengo compromiso con esta comunidad educativa, voy a intentar y hacer todo el esfuerzo de participar en todas las actividades que se me invite, voy a cuidar el inmueble, voy a tratar bien a mis colegas, a mis estudiantes, con la idea de mostrar un compromiso en esta comunidad escolar. ¿Ya? Carla, ¿hasta aquí todo clarito? Los profesores han tenido esta charla antes. Sí, confirmo. Se me fue la cara. No, es que aquí están hablando, entonces los niños están en clase para que no interfieran en el audio. No todo muy claro, profe, y con respecto al perfil valórico, pues yo estoy en este año comenzando y me parece que se ha respetado mucho, ¿no? De pronto, a ver, hay algunas debilidades con respecto a nuestros compañeros haitianos, supongo que por el idioma, pero ellos buscan la manera como de entender y con el chico traductor, pues ha sido maravilloso para ellos. Pero siento que a ellos les falta todavía más como incluirse, creo que es por eso, ¿no? Por el idioma. Hay una barrera idiomática súper importante, Carla, que bueno que la mencionas. Como colegio igual estamos intentando poder fortalecer esa área de distintas formas, ¿ya? Una de las formas, y te la comento, estamos participando en un proyecto de interculturalidad de parte del Ministerio, en donde tenemos a un profesor que se está formando como profesor de español para personas de nacionalidad haitiana, ¿ya? Entonces, esperamos que el próximo año poder ofrecer a nuestros estudiantes haitianos ese acompañamiento hacia el español. En este momento, como tú dices, está Abacu, que es nuestro traductor, y se relacionan directamente más con él. Pero yo también entiendo que tus compañeros de nacionalidad haitiana hacen un esfuerzo inhumano a veces por tratar de incluirse mucho en nuestra cultura. Y en general nosotros tenemos muy buenas experiencias con haitianos que ya van en tercer y cuarto medio y que ya manejan mucho más el idioma por el hecho de haber estado más expuestos al español en este proceso educacional, así que confiamos en que todas esas cosas se van a ir conjugando de buena manera para poder apoyar de la mejor manera posible a los estudiantes que tengan barrera idiomática.
pensando, bueno, claro, los haitianos son como en este momento la mayor cantidad de estudiantes que tenemos, pero en algún momento, por ejemplo, tuvimos una estudiante brasileña que solo hablaba portugués, y también era un desafío a veces, aunque el portugués es más entendible, pero igual presentaba una barrera idiomática. Entonces estamos trabajando para eso, los cambios siempre son paulatinos, siempre son un poquito lentos, pero esperamos que sean muy positivos. ¿Ya? Siguiente. Soy yo. Ya, respecto al proceso de matrícula, que también está estipulado en el manual de convivencia, y por eso lo voy a mencionar acá, porque, bueno, yo también tengo entendido que Carla es la presidenta de su curso, de su directiva. Entonces, si en algún momento alguien te pregunta algo, para que tú también lo tengas claro. El proceso de matrícula está regulado en el manual de convivencia. En general, la gente que viene a matricularse me dice, tía, ¿y qué requisitos tiene el colegio para matricularse? ¿Cuál es el proceso de admisión? ¿Tengo que dar una prueba? Y yo siempre digo, ninguno. Nosotros tenemos un proceso de matrícula. No es lo mismo que un proceso de admisión. Porque la admisión, ya como concepto, lo que te dice es que vamos a hacer un filtro. Nosotros no hacemos filtro. Ya nosotros lo único que hacemos es matricular a los estudiantes cumpliendo 3 requisitos básicos. Primero, teniendo RUT. Y antes no era un requisito esto, porque los estudiantes extranjeros no eran tantos, pero ahora sí son hartos. Y hay veces que llegan de su país y vienen al tiro a estudiar. Y por desgracia no tienen IP provisorio o no tienen RUT y no podemos matricular. Teniendo un IP provisorio o teniendo el RUT, ellos ya se pueden matricular con nosotros. ¿Ya? Tienen que cumplir una edad mínima al 30 de junio del año lectivo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en básica, yo tengo que aceptar estudiantes desde 15 años cumplidos al 30 de junio del 2022, en este caso, y en media, 17 años hasta el 30 de junio del 2022. Ahora, ¿existen excepciones? Sí, existen excepciones. La ley me permite tener estudiantes menores de esa edad por cada curso, concentrados en un 20% máximo. ¿Ya? La idea de esto es que, en general, esos chiquillos, que por ejemplo un estudiante venga a séptimo y octavo teniendo 14, por ponerte un caso, haga séptimo y octavo con 14 con nosotros, y luego en primer nivel medio se reintegra una modalidad de niños y jóvenes con 15 años recién cumplidos, con la idea de que termine su educación media en 4 años, como está estipulado en la educación regular de niños y jóvenes. ¿Ya? Y el último requisito que nosotros pedimos es el certificado de estudios para estudiantes que ingresan a la media. Ya actualmente salió un decreto en Chile que permite a cualquier habitante del Cono Sur, es decir, con nacionalidad en Latinoamérica, poder ingresar automáticamente a séptimo y octavo sabiendo leer y escribir. Si hay algún estudiante que no aprendió a leer y escribir, por ejemplo, está analfabeto, yo no debo matricularlo porque tiene que hacer su proceso de lectoescritura. Y ese proceso de lectoescritura se hace en un programa que se llama alfabetización directamente en la provincia. ¿Ya? Si tú vas a ingresar a primer nivel medio, por ejemplo, ahora la Carla, con súper buenas notas, así que va a pasar de curso, así como a menos que se despreocupe a lo último, pero no dudo. ¿Ya? Ella va a pasar de curso. Y ella, por ejemplo, si quiere cambiarse de colegio, le van a pedir su certificado de séptimo y octavo. ¿Ya? De hecho, nosotros para matricularte para el próximo año, que tu cupo ya está guardado, tengo que tener tu certificado de séptimo y octavo que se emite ahora en diciembre. ¿Ya? Y ese certificado queda subido en un sistema del Ministerio de Educación y tú puedes acceder a él cuantas veces quieras desde un computador o un celular con internet. ¿Ya? Ahora, respecto a qué cosas le estamos pidiendo directamente a los estudiantes como requisitos específicos para mantenerse en el colegio, primero, tener todos sus cuadernos. En caso de básica son 4, en el caso de media son en este momento 6, normalmente 7, ¿ya? Y la idea es que tú tengas un cuaderno por asignatura. El manual de convivencia dice que tiene que estar ordenado y limpio, ¿ya? Con la idea de que tu proceso escolar, desde lo concreto, es decir, el cuaderno, sea fácil de seguir, ¿ya? La asistencia y rendición a evaluaciones serán de carácter obligatorio, con la idea de asegurar tu proceso evaluativo y formativo. El uso de algún artefacto tecnológico está mediado sí o sí por el profesor. Ya nuestro manual de convivencia
no prohíbe de lleno los artefactos tecnológicos como celulares, tablets u otros, sino que lo que dice es que el profesor decidirá si estos son útiles en el proceso. Y si el profesor dice, no, ¿saben qué, chiquillos? Sin celulares, sin esto, se guarda. Pero si el profesor, además, tomando en cuenta el contexto actual, dice, vamos a trabajar con celular porque vamos a hacernos un formulario, no sé qué, se amerita su utilización durante la clase, ¿ya? Y lo último es que el estudiante deberá velar por el bienestar del inmueble y de la comunidad educativa. Es decir, tiene que cuidar el inmueble del colegio. Cuando yo digo inmueble me refiero a los bancos, las paredes, las pizarras, ya por ejemplo ahora que tenemos cámaras en las salas, las teles, todo eso el estudiante tiene que velar porque eso se mantenga intacto, porque en el fondo son puros insumos que van a promover un buen espacio de estudio. Ahora, dentro del manual tenemos la tipificación de la buena conducta y también vamos a tener la tipificación de las faltas. Vamos a pararnos primero en la tipificación de las buenas conductas. Nosotros tenemos 3 buenas conductas tipificadas, que eso también fue consultado en algún momento en un consejo escolar hace 2019, 2 años, ¿ya? Y en el fondo es la que está vigente ahora, que habla de una conducta adecuada, de una conducta meritoria y de una conducta sobresaliente. La primera conducta, o sea, en el fondo la conducta adecuada, que es un poco lo que se espera de mi estudiante, ¿ya? Va a contar con un respeto por las normas de convivencia escolar. Eso es lo básico en el fondo, lo que yo solicito a un estudiante que entra al colegio y que no conoce la comunidad y que viene, ¿ya? Que yo lo único que le pido es respétame las normas de convivencia escolar. Lo mismo para los profesores y los asistentes. Cuando un profe entra, yo lo mínimo que le pido para que su conducta sea adecuada en nuestro colegio es que respete las normas de convivencia escolar. ¿Cuáles son las normas de convivencia escolar? Las que respaldan la definición de convivencia que vimos al inicio, las que respaldan además nuestro perfil valórico. O sea, tratar con respeto, ser responsable, mantener compromiso, ya entre otras cosas. Ahora, la conducta meritoria es aquella que sube un poquito más allá y que además de respetar las normas de convivencia escolar, el miembro de la comunidad aporta al enriquecimiento del buen trato de la convivencia escolar. Ya, por ejemplo, en el caso de los colegas, para no siempre estar tomando caso de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, yo respeto las normas de convivencia escolar y a la hora del almuerzo, cuando yo voy a ir a comprar algo, yo voy donde mi colega que está al lado y le digo, oye, voy a ir a comprar, ¿quieres algo? ¿Te traigo algo? ¿Ya? Eso también es promover el buen trato. Siempre no andar mojándose de los compañeros, ya, trato con respeto, respetando los límites del otro. Si el otro te dice no, es no, ya. Si tiras una broma que es inadecuada y el otro se ofende, por ejemplo, y saber decir, ¿sabes qué? No fue adecuado lo que te dije, te pido disculpas. Esas 2 cosas son las que se esperan en la conducta meritoria. Y por último, la conducta sobresaliente, que son 3, cumplen los 3 requisitos aquí establecidos. Son, respeto las normas de convivencia escolar, enriquezco además la buena convivencia y el buen trato, y por último, soy un referente positivo de liderazgo en mi comunidad escolar. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que también hay una suerte de liderar ciertas situaciones y de decir que vas a hacer un buen aporte en el proceso del otro. ¿Ya? Y que eso también se reconoce en la comunidad. Es decir, hoy el profe no sé cuánto siempre se caracteriza por esto. O en este caso estamos con la Carla también tiene un muy buen perfil de liderazgo ya en su curso, es reconocida por los profesores por eso ya. Yo he escuchado harto, yo no te hago clases, Carla, pero yo he escuchado muy buenos comentarios de tus profesores. Entonces, para mí, por ejemplo, desde mi perspectiva como carga de convivencia, tú cumplirías sí o sí los 3 requisitos aquí de conducta sobresaliente. ¿Ya? Y esta conducta sobresaliente tiene en el manual de convivencia ciertas acciones que los profesores pueden hacer al respecto, como por ejemplo anotaciones positivas, refuerzos positivos de manera hablada. También incluye, por ejemplo, una premiación a veces a fin de año cuando tenemos distancia de premiación. Estos 2 años, 2020-2021, hemos estado más marcados por la pandemia y eso hace que todos esos procesos sean más entrecortados. ¿Ya? Pero se entiende el tema de la buena conducta, ¿verdad? Yes. ¿Sí? Sí, Yes. se entiende, profe. Bien, ahora la tipificación de faltas, que es donde en general
los manuales de convivencia es como que ocupan más hojas, ¿ya? Porque es como lo que estamos esperando a veces que suceda, como una falta, ¿ya? Porque de hecho, para que ustedes entiendan un poco el desarrollo histórico de este manual de convivencia, esto nace, el manual de convivencia nace hace muchos años como un reglamento de conducta, como normas, ¿ya? Y desde ahí lo que estipulaba el reglamento era, ya, ¿qué faltas se pueden cometer que yo voy a sancionar? ¿Ya? Después del 2011, después del 2015, perdón, en adelante, sufre una modificación y hablamos de promover comunidades bien tratantes. Se establece eso en la política del 2015-2018 y en la política del 2018-2021, que ya debería acabarse, pues se está alargando, ¿ya? Hablamos en el fondo de una convivencia nutritiva, sana y que promueva la cultura escolar, la sana cultura, ¿ya? Ahora, dentro de la tipificación de las faltas, los colegios tenemos libertad de cómo nombramos las faltas. Nosotros los tres nombres que tenemos son faltas leves, graves, gravísimas. Hay colegios que tienen leves, menos graves, gravísimas, faltas leves, tienen otros que son menos graves y graves. Todo depende de la comunidad, pero en este caso son estas, ¿ya? Vamos a partir al revés, de las gravísimas a las leves, ¿ya? Respecto a las faltas gravísimas, es cuando hay una conducta que es sostenida en el tiempo, que daña y maltrata de manera permanente la convivencia escolar. ¿Ya? Se evidencia además un daño físico y psicológico a algún miembro de la comunidad, o a alguno de los dos. Y aparte de eso, en general las faltas gravísimas suelen ser actos constitutivos de delito. Aquí los chicos a veces se pierden porque dicen, ya, un acto constitutivo de delito es un robo, es, no sé, un apuñalamiento, cosas como bien, ¿saben? Como bien al extremo. Se les olvida que en Chile hay leyes que consideran delito otras cosas que son, entre comillas, de menor gravedad. Por ejemplo, en Chile es delito amenazar. Yo no puedo ir a decirle a alguien, te voy a matar. Eso es una amenaza, y esa amenaza es condenable, ¿ya? Y es un delito. Pero la gente no le toma el peso. Pelearse a combos en un colegio es delito. Agarrarse a combos en riña física en la vía pública también es delito, ¿ya? Entonces, distintas cosas van a ser delito y son las cosas que nosotros, en el fondo, tenemos estipuladas como faltas gravísimas. Por ejemplo, pelearse a combos en el patio es una falta gravísima, ¿ya? Amenazar a un compañero de muerte, por ejemplo, es una falta gravísima. Porque en el fondo estoy atentando potencialmente contra su bienestar físico, psicológico y emocional. ¿Ya? Las faltas graves es una alteración momentánea de la convivencia escolar, pero que se repite en ciertas situaciones. No es todos los días, pero sí, por ejemplo, es una o dos o tres veces a la semana que un estudiante daña la convivencia escolar y cuesta un poco reestructurar el funcionamiento del curso del colegio para que siga el orden. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un estudiante que una vez a la semana o dos veces a la semana, o incluso un profesor, un miembro de la comunidad, se pone a gritar palabras soeces en el patio, distrayendo a los otros compañeros, alterando el funcionamiento del colegio, es una falta grave. Si un estudiante, por ejemplo, llega bajo los efectos de alguna sustancia al colegio y empieza a desordenar su curso una vez a la semana, dos veces a la semana, ya eso también es una falta grave. Hay daño psicológico al proceso escolar, a algunos miembros de la comunidad educativa, y además hay un atentado al perfil valórico de nuestra comunidad, ¿ya? Y por último, las faltas leves son aquellas faltas que tienen alteración momentánea del proceso escolar, ¿ya? No hay daño ni psicológico ni físico a ningún miembro de la comunidad, y en el fondo es una alteración momentánea y como muy específica de las normas de convivencia. Por ejemplo, llego tarde. Esa es una falta leve. Y llego tarde todos los días. ¿Por qué? Porque aquí los profesores presentes pueden dar fe de que tú estás en la mitad de una clase y de repente llega alguien y dice, hola chiquillos. Y es como, pucha, qué bueno que llego contento, pero llegó tarde. Y interrumpió la clase. ¿Ya? Porque no va a faltar el amigo que le va a responder, bueno, ¿cómo ahí está? Ya, y interrumpe momentáneamente el proceso. No es grave como lo interrumpe, pero sí lo interrumpe y altera un poco el funcionamiento. Por eso nosotros en general, bueno, la Carla recién incluyó este año, entonces
no sabe cómo funcionamos presencialmente. Pero, por ejemplo, ante esos casos solemos ir a dejar a los estudiantes atrasados y siempre andamos en silencio, entre calladitos, siéntese en silencio, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que interrumpan el proceso de la clase, ¿ya? Dentro de las faltas leves también puede estar, por ejemplo, salir al baño sin permiso, porque uno también como los profesores se preocupan que un estudiante llegue y salga de sala. Puede ser, pucha, ya fue al baño, pero ¿qué pasó? No sé si justo recibió un mensaje que lo hizo sentir mal y tuvo que salir. Siempre es bueno respetar al profesor ahí que tiene que ver con nuestro perfil valórico y decirle, pero ¿sabe qué? No sé, pues me llegó un mensaje y no me siento bien emocionalmente, ¿puedo salir? Y ahí el profesor automáticamente también activa al equipo de convivencia, y el equipo de convivencia contiene al estudiante, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que este espacio sea totalmente protector para ustedes, ¿ya? Respecto a las faltas, ¿alguna duda? No. ¿No? No, muy claro, profe, no. Todas muy claras. Perfecto. Respecto al procedimiento de toma de decisiones ante una falta. O sea, por ejemplo, si un estudiante comete una falta gravísima, ¿cómo voy a decidir qué medida voy a aplicar como colegio? Ya, ahí está la parte que en general los estudiantes se pierden un poco, porque es compleja, súper compleja, ¿ya? Primero, el proceso tiene que ser claro y justo, y cuando decimos eso, hablamos del concepto legal del debido proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona afectada con la falta, sea estudiante, docente, asistente de educación o equipo directivo, tiene que estar al tanto de cada paso del proceso. Mira, ¿sabes qué? Lo que se va a hacer ahora es mandar todos los antecedentes, no sé, estoy inventando, al Ministerio de Educación. Ah, ya. Y todos sabemos que estamos en ese punto, ¿ya? La idea es siempre ser claro respecto a lo que se va a hacer, ¿ya? También, cuando hablamos de un proceso justo, el proceso justo dice que voy a tomar en consideración como parte principal de la toma de decisiones el nivel de desarrollo psicobiológico o biopsicosocial de la persona. Eso quiere decir que no es lo mismo que me mienta un adolescente, un estudiante de tercer nivel básico que tiene 15 años, que falta la honradez, a que me mienta el profesor, o a que me mienta un estudiante pero que tenga 40 años. ¿Por qué? Porque el estudiante de 15 años está desarrollando el concepto de la moral, biológicamente hablando y socialmente hablando. El profesor ya lo debería tener desarrollado y además está en un puesto de autoridad. Y el estudiante de 40 años también debería tener desarrollado el concepto de honradez. Entonces ahí tenemos tres formas de verlo en una misma falta. Me faltaron los tres en la honradez, pero la medida que yo voy a aplicar va a ser diferente en cada caso dependiendo de su proceso de desarrollo biopsicosocial, ¿ya? Siempre hay que considerar agravantes y atenuantes. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, hay una riña a combos aquí en el colegio y hay involucrado un profesor, el profesor obviamente es un agravante el hecho que se haya involucrado en una riña física, ¿ya? Y si, por ejemplo, un estudiante va y por defender a otro se mete, obviamente es un atenuante porque él quiso defender, ¿ya? Ahora, siempre hay que considerar como todas esas situaciones. Porque no es lo mismo también que, por ejemplo, a mí la falta me la cometa un estudiante que, no sé, estoy inventando, acaba de perder un hijo o está en un proceso de duelo, a alguien que no está en ningún proceso de duelo. Todo eso se tiene que considerar, ¿ya? Por último, se tiene que considerar sí o sí el contexto y circunstancias en que ocurren las situaciones, cuál era el escenario social que estaba sucediendo en sala en ese momento, por ejemplo, o en el patio, que hicieron que todas las energías o los planetas, o lo que tú quieras decirlo, confluyeran en esa situación, ¿ya? Y por último, que es súper importante, que siempre la persona afectada tiene derecho a la apelación. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que comete la falta y después se le asigna una medida, mira, ¿sabes qué? Debido a tu medida te vamos a echar del colegio, por ejemplo, que es lo extremo, esa persona tiene derecho a decir, no, yo quiero apelar y quiero defenderme frente al Consejo de Profesores y quiero mostrar mi perspectiva para ver si el Consejo de Profesores, como ente consultivo, ya tiene una reflexión diferente que hacer. Después de ese proceso de apelación, se vuelve a tomar la decisión, que puede ser la misma decisión de antes o una diferente, ¿ya? Pero cada persona que comete una falta tiene derecho a apelar aquí en el colegio. Ahora, antes de avances, lo que me quedo dando vuelta era el ejemplo que diste, que nosotros nunca lo habíamos pensado.
En el caso de la riña, de la riña del profesor con el estudiante, Ya. en este caso, ¿el profesor también pasa por el consejo de profesores? Sí. También. Sí. Ya. Oh. ¿Ya? Pero con otras agravantes y atenuantes, porque tu rol dentro del colegio es diferente al de un estudiante. El estudiante está recibiendo el proceso formativo Sí. a nivel integral, y está en nuestro país que es a nivel integral, y el profesor lo está impartiendo. Entonces, obviamente, es mucho más grave que tú estés involucrado en una riña que un estudiante esté involucrado en una riña. No va a importar el rango, ni que fuera un equipo de gestión o fuera el mismo director, por ejemplo. Siempre pasa. Siempre pasa, Sí. ok. Bueno, obviamente, si es el director... Te pones en el extremo. Te pones en el extremo, ¿cachai? Ahí tendríamos que conseguirnos un supervisor externo. Ya. ¿Ya? O sea, lo mismo, por ejemplo, si este colegio tuviese en algún momento la figura de un sostenedor y no un director, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque el sostenedor también es parte de la comunidad educativa. Ok. ¿Ya? Los únicos que en el fondo aquí no entran, en este caso, son las familias. Ya. Porque nosotros no contamos con el concepto de apoderado. Pero si nosotros tuviéramos el concepto de apoderado, ellos también caben aquí. Y por ejemplo, si es una persona menor de edad, no puede ni siquiera el tutor legal. Lo que pasa es que... En algún contexto particular, por ejemplo, no sé, de estudiantes que nosotros conocemos porque los tenemos como estudiantes, o incluso la misma, la variedad de instrumentos que ocupa la salud mental, demuestra que esa persona, por ejemplo, no es capaz de tomar decisiones por su cuenta, por ejemplo. Que está interdicta. Por ejemplo. Ya. Una persona interdicta tendría que llegar aquí al colegio y ahí sí tendría el concepto del tutor. Ya. De hecho, si tú lo piensas, todos los chiquillos que están en el Sename son, entre comillas, interdictos. Sí. Ya no sé cómo plantearlo correctamente, pero son menores de edad, en el fondo no tienen poder de decisión sobre ellos mismos. Y además, el sistema ha determinado que sus padres, sus tutores legales, tampoco están en posibilidad de decidir solos, así que le asignan una tutoría de Sename. Ya, en ese caso, por ejemplo, siempre Sename está involucrado en nuestras decisiones. ¿Ya? Y en general, cuando nosotros tenemos menores de edad involucrados en faltas graves, gravísimas y todo, siempre se le va mostrando al tutor el proceso que se está haciendo, siempre al tutor legal, porque de repente nuestros chiquillos son muy bien y pueden decir, no, es que yo la persona de contacto que puse en mi polola, que es mayor de edad, pero tú decís, no me sirve de nada que esté la polola sentada aquí, ¿cachai? Si la mamá no va a saber lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, en ese caso sí, cuando son menores de edad, nosotros fomentamos que el tutor legal esté al tanto de todo, ¿ya? Pero sí hacemos que el proceso de, por ejemplo, de apelación y todo eso, lo viva el estudiante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sello está la autonomía, entonces tenés que desarrollar esas habilidades. Pero lo hacemos como por ambas partes, como para que todo esté bien cubierto. ¿Ya? Y si es acto constitutivo de delito, obviamente se suma al Sename si es menor de edad, Carabineros de Chile, Fiscalía y Juzgado de Familia si es lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, dale. Ya. Respecto a las medidas, nosotros en el colegio implementamos dos tipos de medidas. Las primeras, que son las que más nos gustan tomar, que son nuestras medidas formativas, que a muchas veces con mucho orgullo decimos que están creadas en conjunto con los estudiantes en muchas ocasiones, y las medidas disciplinarias que no son tan amorosas, ¿ya? Entonces, por primero están nuestras medidas formativas. El primero es siempre acompañamiento psicosocial, que lo hace que les habla, que soy psicóloga, el tío Franco en este caso que es psicólogo, la tía Sandy que es trabajadora social, y la tía Lidia que corresponde a la jornada de la Carla, que es trabajadora social. ¿Con qué objetivo? Con el fondo monitorear muchas veces si el conflicto se ha resuelto bien, si tuvo algún impacto, si estamos trabajando para solucionar a veces lo que sí provocó el conflicto de la persona en el contexto. Ahora, si el que ha tenido falta leve o grave es un miembro funcionario del establecimiento, también se le hace acompañamiento por el equipo psicosocial, ya de una manera un poco menos persecutoria, quizás por decirlo de alguna manera, porque entendemos que los adultos también tienen procesos de reflexión diferentes y van a resolver las cosas de forma diferente. Ya, pero el apoyo psicosocial siempre está de base. Lo ponemos como una medida formativa porque cuando se comete una falta es más enfocado en la falta, pero la Carla también es testigo, nosotros hacemos un apoyo psicosocial como súper estable en el tiempo por parte de las duplas de las jornadas hacia el resto de la comunidad. Está además el servicio pedagógico, que es algo que en general se implementa solo en la presencialidad, que es esto: cuando se comete una falta leve, el estudiante a veces se tiene que quedar
entre 3 a 4 días a acompañar a algún profesor a apoyar en la creación de material, en, por ejemplo, en corchetear, imprimir pruebas, ya, cosas así como más de lo pedagógico, por ejemplo, no sé, que hace todos los días borrar las pizarras, ya, con el sentido de que participe en esto del resto de la comunidad. Ya está el servicio comunitario, que esta medida se hizo creada por los estudiantes, que en el fondo es la medida, bueno, yo imagino que el profesor se va a acordar del 2019, algunas veces que los estudiantes cometen faltas leves y ellos mismos decían, y si yo me quedo a ordenar la sala por 4 días después de clase, y dijimos, me parece adecuado cuando es una falta leve, ¿ya? Y ellos mismos ordenan los bancos y todo, y ellos mismos también terminan promoviendo que las salas estén ordenadas. ¿Por qué? Porque como a ellos les va a tocar ordenar después, están todos en papeles, ordenen sus bancos, ¿ya? Y se genera un ambiente también de cuidado del espacio que es súper importante. Y por último, está la restauración del daño, que va a depender de la falta cometida. Sí. ¿Por qué? Porque si el daño fue físico, tenemos, o sea, o al inmueble, material, quiero decir, hay que restaurar el daño. O sea, si yo voy y quemo un banco y lo dejo todo negro porque le eché, no sé, alcohol o lo que sea, voy a necesitar raspar ese banco hasta que quede el color original. Si yo daño una relación, ¿ya? Eso es diferente y ahí voy a tener que restaurar de manera más emocional y psicológica a través, por ejemplo, de una negociación escolar, de un arbitraje pedagógico o de una mediación escolar, que es la metodología que estamos utilizando en el colegio desde el año 2018, a través de quien les habla, que soy la mediadora del colegio. Ya también se está implementando a partir del año 2018, si no me equivoco, aunque lo hemos puesto en pausa 2020-2021 por el tema de la pandemia, en primer nivel medio en el ramo de convivencia social, el taller y plan de acompañamiento de mediación escolar para estudiantes, donde sí les enseñamos a los estudiantes a mediar conflictos de bajo impacto, con la idea de que ellos también sean capaces de resolver algunos conflictos dentro del aula, ¿ya? Y las medidas disciplinarias, que son 3. Está el castigo, que es bien ambiguo, porque en el fondo tiene que ver con que cuando una falta grave es repetitiva o se comete una falta gravísima de menor magnitud o con muchos atenuantes, ¿ya? Se decide muchas veces tener algún castigo más asociado a lo pedagógico, por ejemplo, hacer algún informe, trabajar con el inspector general respecto a ciertas temáticas de interés, respecto a la falta que se ha cometido u otras cosas. ¿Ya? Las medidas excepcionales que tienen que ver cuando se han cometido faltas graves o gravísimas en lo que respecta al daño psicológico y físico de algún miembro de la comunidad, poder tomar medidas que resguarde al resto de la comunidad, como por ejemplo que el estudiante venga en contrajornada, es decir, si está matriculado a la tarde, vienes en la mañana, ya a trabajar de manera aislada su material pedagógico y entregar tus evaluaciones con la idea de que no pierdas el proceso escolar, pero que en el fondo resguardemos al resto de la comunidad, también se han tomado esas medidas. Y por último, la última aplicación es el aula segura, que es una ley, Carla, que se aplica en Chile hace un par de años, que la levanta el presidente actual, Sebastián Piñera, en donde se establece que en el fondo el profesor o el colegio va a tener la capacidad de expulsar o echar al estudiante del colegio, cumplir ciertos requisitos. No es como llegar y hacerlo, ¿ya? Tiene que haber un historial del estudiante, tiene que haber un historial de malos tratos hacia la comunidad educativa o un miembro de la sala, donde dentro de esos miembros puede estar el profesor, y en el fondo que pone en riesgo el bienestar emocional y físico de nuestra comunidad de manera sostenida en el tiempo. Todos esos antecedentes se envían al ministerio, el ministerio analiza la situación y autoriza la aplicación del aula segura en cuanto a este estudiante en particular. Ya, pero son casos ultra mega excepcionales y son después de haber aplicado todas las medidas formativas, después de haber aplicado todos los castigos y todas las medidas excepcionales habidas y por haber. Ya, no es algo que yo diga, ay, el estudiante primera vez que comete una falta, aula segura. No, no es así de fácil. La idea siempre es respetar y resguardar el derecho a la educación que tenemos todos como seres humanos y que en Chile se ha levantado en campaña de poder disminuir ya
en la cantidad de analfabetismo presente en nuestro país, que creo, profesora, si me equivoco, me corrige, desde el año 2013 manejamos una cifra de alrededor de 5 millones de personas que no han culminado sus estudios básicos y o medios, ¿ya? Y que no baja esa cifra, ¿ya? Por lo menos en las últimas encuestas. Entonces la idea es disminuirla lo más pronto posible. Por eso existimos como Colegio de Educación de Jóvenes y Adultos en 3 jornadas con modalidad 2x1, con la idea de siempre poder aportar a disminuir ese número, ¿ya? Eso es el manual de convivencia muy a grandes rasgos. Como les decía al inicio, es un documento de como 50 planas. En el fondo hemos tomado lo que es más importante reflexionar, lo que nos atañe más a lo que vivimos día a día. Además que, como ustedes saben, vamos a volver a lo que es presencialidad el próximo año sí o sí. Entonces eso también va a desafiar este nuevo colegio que pasa de la presencialidad a la virtualidad y de repente baja de nuevo a la presencial y obviamente todo lo que son las normas, las faltas, las buenas conductas se ponen a prueba, ¿ya? Así no se tienen sugerencias, preguntas. Dudas, inquietudes. No tenía duda, pero usted la aclaró con esta diapositiva, con aquellos que reinciden o que están en alguna medida y cometen una falta y están en otra medida y siguen cometiendo falta, ¿qué se hace? Entonces me quedó súper claro. Y en general, Carla, como para redondear un poco más ahí, nuestro colegio siempre ha tenido un perfil de poder acompañar mucho el proceso de los chicos. Entonces, cuando tengo a alguien que reincide en una falta, siempre la pregunta que yo me voy a hacer como encargada de convivencia y el equipo de convivencia nos hacemos ya, es ¿qué está pasando quizás fuera del colegio que se está provocando esta reincidencia? ¿Qué no vimos? Ya muchas veces los chicos que cometen falta es porque fuera del hogar, o sea, fuera del colegio, en el hogar están muy estresados, hay problemas familiares, entonces nosotros tratamos de mirar todo, decir ya, por ejemplo, si este estudiante es mamá o es papá o está haciéndose cargo de un familiar enfermo, miremos qué está pasando ahí, quizás el estrés es muy alto, podemos apoyar de otra forma y tratamos siempre de ir mirando todas las aristas. Claro, a eso le iba a preguntar. En esos casos, ¿el colegio aborda esas situaciones? ¿Hace Sí. como apoyo psicológico, familiar? Okay. Sí, eso sí, para que quede bien claro, nosotros como colegio no podemos legalmente aquí en Chile, no sé cómo funciona allá, Carla, yo sé que tú eres profesora allá, nosotros no podemos hacer, por ejemplo, procesos terapéuticos en los colegios. Yo no puedo hacer terapia, ¿ya? Pero sí. Claro, eso era porque allá el colegio y los educadores tienen el deber de hacer el seguimiento y los colegios o las instituciones tienen los canales de enlace para las instituciones públicas, pero el colegio es como el que lleva el estandarte, la batuta de. Entonces siempre hay como una conexión con la familia, la escuela y los entes que trabajan en torno a esa problemática. Claro, en este caso de niños, porque en mi caso yo doy clases de pequeños, en adultos es casi igual, pero no estoy bien segura. Mira, acá en el colegio nosotros igual tenemos vinculación con todas las entidades que tú mencionas. Yo trabajo muy codo a codo con lo que aquí se llama CENAME, que es Servicio Nacional de Menores, ¿ya? Que en el fondo tiene estos programas de acompañamiento psicológicos y sociales para personas de alto riesgo o en vulnerabilidad. Aparte, yo trabajo codo a codo con el Hospital de Quillota, con la Unidad de Salud Mental y con los consultores. Entonces, si cuando yo determino que hay un caso, por ejemplo, que si bien le estamos haciendo seguimiento de orientación psicológica y estamos acompañando, llega un momento que tú dices, no, aquí se necesita un proceso terapéutico, aquí se necesita, por ejemplo, de un médico, yo puedo ir y llamar por teléfono al hospital o enviar un mail o lo que se estime conveniente para hacer la derivación directa. Ya aquí también existe ese vínculo. Así que igual se hace a través de eso y estamos constantemente trabajando en red. Lo que pasa en general acá, Carla, es que el trabajo en red se hace un poco complicado porque los servicios públicos cambian mucho de profesionales. Ya, por ejemplo, yo aquí estoy en 2016, llevo como 5 o 6 años en este colegio. Y en los 5 o 6 años que yo llevo aquí he visto muchos profesionales dentro de CENAME que me han apoyado y que estoy súper agradecida de ellos, pero he visto muchos pasar. Y eso también hace que los procesos dentro de CENAME, el Servicio Nacional de Menores, sean entrecortados, sean un poco más complicados y que los chicos terminen optando porque el acompañamiento lo haga el colegio.
¿Por qué? Porque somos más estables en el tiempo, ¿ya? Entonces ahí hay muchas cosas jugando que no tienen que ver muchas veces con nosotros, pero de que trabajamos en red, como tú lo dices, trabajamos en red, ¿ya? Ah, súper bien. No sé si los profesores tienen alguna acotación, algo. Mira, solamente para reafirmar y que esto no quede como un discurso, solamente puedo reafirmar que yo vi estudiantes, como dijo una vez la feña María Fernanda, de muchachos que hicieron medidas, tuvieron este tipo de sanciones, por ejemplo, de todo lo que habló del, por ejemplo, proceso de apelación. Lo vivimos con un estudiante en 2019 que él asistió, nos contó en el fondo la situación que ocurrió, que no vamos a entrar en detalle, pero se vivió, se vio lo que son las medidas, en el fondo, como formativas de, por ejemplo, de el mantener la sala, de los bancos limpios, que la sala quede impecable, y nosotros como profesor cumplíamos el rol de ver como, ya, a ver, ¿dejaste el limpio? Váyase. O sea, esa no era así. Y de hecho yo te puedo reafirmar los 3 años que llevo acá, de que siempre se agotan todas las medidas posibles para evitar tener que llegar a esta última parte, que son las medidas disciplinarias ya más potentes, ¿ya? Se busca, de hecho, yo puedo dar fe también, le digo porque a mí me tocó estar un año de presencialidad, a diferencia del Paul que le ha tocado prácticamente todos los 2 años de virtualidad, de cómo se hace el trabajo, cómo los estudiantes, cuando hubo alguna situación, algún punto, alguna falta leve, incluso hasta una falta grave, ¿ya? Cómo el equipo psicosocial, el equipo de convivencia, todos los tomaba, los llevaba, mediaba con ellos, buscaba una solución pacífica al conflicto. Tengo recuerdo que solamente una vez se llegó a aplicar la medida máxima, que fue por una amenaza directa a un funcionario del establecimiento. ¿Ya? Que eso, y se tiene que cumplir el protocolo de judicializarlo, porque creo que era mayor de edad ya, la persona sí que fue judicializado todo el tema, y, y de verdad, en el fondo, lo que aparece acá, o lo que expuso María Fernanda, no es letra que está en el manual porque tiene que estar por cumplir porque lo pide el ministerio, sino que de verdad se trabaja con esto, y se trabaja bastante, de hecho. En la medida de los profesionales que estamos acá, intentamos de mayor o menor medida inculcarle todo esto a los muchachos. De hecho, desde nosotros ya en el diálogo, por ejemplo, de intentar que los estudiantes se sientan en un lugar relativamente cómodo, ya, y ya les marca una diferencia. De hecho, desde el trato, desde el cómo nosotros nos desenvolvemos día a día, cómo compartimos con ellos, cómo, en el fondo, inclusive algo tan pedestre quizás de cómo corregimos la pregunta esencial, de cómo conversamos, comenzamos la clase, y todo eso tiene que ver también con esta lógica, en el fondo, de generar un ambiente, de cómo será. De hecho, yo probablemente aquí los que estudiamos en el sistema más tradicional chileno, el antiguo, el de los 90, que era como quiero salir, quiero irme al colegio. Acá hay gente que dice no me quiero ir del colegio, ¿ya? Y eso es verdad. De hecho, porque se sienten cómodos acá, ¿cómo será que se sienten mucho más cómodos, felices en este espacio que en sus hogares? ¿Ya? Y no vamos a entrar a cuestionar quizás o preguntarnos qué realidad viven ellos en sus hogares, pero eso te demuestra en el fondo el trabajo que se intenta hacer acá desde este ámbito en particular, ¿ya? Que tiene que ver de que la que comanda todo ese buque, como dice aquí el dire María Fernanda, y todo el grupo de gente que lo apoya, están los trabajadores sociales, donde está la inspectoría, y también nosotros corremos ahí por nuestro carril, ¿ya? Se hace letra viva en el fondo, ¿ya? Así que eso es como para agregar y no estirar el chicle más con lo que ya expuso María Fernanda. No sé si el contertulio de lenguaje, que tú no lo conoces, pero el profe de lenguaje, el profesor Paul, querrá decir algo, querrá aportar algo. La verdad que como dijo Sebastián, he estado con 2 años así virtual, entonces no he tenido como tanta cercanía con alumnos. Ahora este último año, ya último semestre, como que han habido más alumnos acá, pero el máximo que llegamos en una sala son 4 o 5, como regular. Entonces no se forma una gran cantidad de alumnos donde se pueda llegar a ver como un certamen tan general, además de algunos casos aislados. Pero me consta que lo que dijo aquí Sebastián y María Fernanda es verdad que en el colegio siempre se trata de ayudar a los alumnos en todo lo que se pueda y que las medidas se cumplan, o sea, que no sea lo que está en el papel y ahí escriben en el papel, sino que se trata de hacer ese seguimiento siempre. Así es. Eso es como que podríamos aportar al final, porque de la exposición de verdad lo dijo todo, o sea, no me voy a meter mucho a la cuchara, que lo dijo todo, ¿ya? Yo lo hice que quedara como súper clarito el manual, ¿ya? Porque ahora viene como la parte de contestar el formulario,
Entonces yo los voy a mandar por el link, o sea, por el chat, a través del link. No sé si quieren que igual lo proyecte y lo vamos trabajando en paralelo o lo responde cada uno y si tiene una duda me la va realizando. Carla, ¿qué te acomoda más aquí? No, pues como sea, igual, como quiera, profe. No tengo problema ni inconveniente. Ahí está el link del formulario. Vamos a proyectar el chat, por si Directamente. Ahora sí no puedo ver a la gente, ¿verdad? Sí, porque vamos a poner la pestaña, sí puede ser. ¿Puedo verla? Sí, puedes verla. Cámbiate a la pestaña de... Vuelve solamente para desplazar la... Ahí no voy a poder mover eso. No, pero por eso, tú tienes que hacer en el fondo como ir y volver, ir y volver. ¿La das? Y comparto una ventana. Así la ventana no va a cambiar por eso. Estamos con trabajo técnico, el Tramoya, en este caso el profesor de lenguaje, está ahí, diagonal TIC, está ayudando ahí a la tía Peña a que esto pueda ya ver, así ir explicándonos en el momento por si hay alguna duda. ¿Ya? Pero mientras Carla, si tú quieres, va avanzando solamente. Dale, no. Ahí queda. Sí, se mueve, se ve. Sí, se oye. Ya, la primera parte son los datos personales, ya, para los profesores igual. Muy bien, que yo ¿Qué pasó, muchacha? Que soy la creadora. Ah, pero es que antes de eso. No tengo. No sé. Ahí está. ¿Por la vista de El ojito estaba escondido. ¿Qué escondió? Ya, vamos. Estamento. Elijo cualquier nivel si le hago a todos, ¿cierto? No, porque dice abajo funcionario. Pero es que... Ah, bueno. Sí, dice. Ah, perdón, pensé que era el nivel que yo le hacía clases. Ya. Nivel, Carlos, usted es tercer nivel básico. Los profesores son funcionarios, yo también soy funcionaria. Y jornada, y en la jornada donde dice funcionario, y la Carla le pone no. ¿Viste? Por eso no nos funcionamos juntos. Quieres colocado un curso y un nivel. Ya, vamos a partir con la primera sección, que habla del manual de convivencia, que dice: el presente escala tiene por objetivo poder conocer su opinión respecto al adecuado cumplimiento del funcionamiento de este dentro de nuestra comunidad. Los cambios y modificaciones que encuentres pertinentes para este manual. ¿Ya? Entonces, hablamos de la definición de convivencia escolar y quiero saber si ustedes la encuentran poco adecuada, medianamente adecuada o altamente adecuada. ¿Ya? En este caso, el no aplica no lo voy a tomar en consideración porque sí aplica porque lo vimos en la presentación. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo usted encuentre la definición, usted marca su respuesta. ¿Ya? Si el perfil valórico lo encuentra altamente adecuado, después vamos a ir dentro de cada uno viendo cuál logrado está o no, pero solamente quiero ver cuán adecuado usted encuentra estos apartados. ¿Ya? Si hay preguntas respecto a esta tablita, me mencionan. Aquí. Ya. Después, ¿ya terminaron la tablita? Vamos a pasar a lo siguiente ya. Pregunta si estás de acuerdo con la definición de convivencia escolar y si la respuesta fue no, ¿por qué no? ¿Ya?
Y ahora sí, por ejemplo, viene el perfil valórico. Y quiero ver desde la percepción de ustedes cuál logrado está cada área del perfil valórico. Esto pensando en... En la comunidad en general. Ya, pero con el contexto ideal o en nuestro contexto actual. El contexto. O Ya. sea, como mezclando Ya, experiencia en el colegio. Ok. Pero no le puedo pedir a la Carla o al Paul que consideren lo presencial porque no lo han vivido. Ya, ok. Entonces, ya, del ideal, de todo lo que hemos vivido. De lo que uno ha vivido en el colegio. Ok. ¿Ya? Porque el tío Paul igual tiene la experiencia presencial con sus colegas y nosotros sí somos parte de la comunidad. ¿Ya? El respeto, con ya, ya. Y considerando a los estudiantes. Sí. Pero conversamos un ratito. Voy a... Aplique la gran profesor. Ya, aquí es un poco más amplio. Si va, en base a lo que se conversó de la definición de las faltas, ¿usted está de acuerdo con la definición? O sea, más que si está de acuerdo, si tiene alguna observación o sugerencia a las definiciones de las faltas. ¿Ya? Es lo que me pasa a mí. Estar como harto rato sin... Ya. Cuando vayan terminando la parte de las faltas, me van avisando para pasar a la siguiente. Estoy en la falta gravísima.
¿Vamos bien con la definición de las faltas? Sí, ¿Terminó esa parte? sí, ya la envié. Entonces, ¿pasó esta parte de las medidas formativas o ya la llenaste? Ya terminé el documento. Ah, ya lo Estaba tengo. muy amable el documento, muy claro. Ah, qué bueno. Yo no preocupado cómo irá. Ya, ya. Explícanos para el resto de los mortales. Sí, ya. Aquí están las medidas. Están primero las formativas y después las medidas disciplinarias. La idea es que ustedes vean cuán asertivos encuentran que esas sean las medidas para las faltas que en el fondo se definieron antes. Tía Feña, una consulta. Este video, toda la comunidad escolar va a acceder a él después, ¿cierto? Yo creo. Pensemos en los niños que no saben qué significa asertivo, a la gente que lo ve. Ah, ya, buena acotación, profesor. Asertivo hace alusión o se refiere a cuán pertinente es la aplicación de esta medida frente a una falta determinada. O sea, cuán pertinente va a ser esto, ya en el contexto que nosotros estamos. Okay, muchas gracias. Y con eso de las medidas se termina el formulario, ¿ya? Ahora, Carlita, prenda su micrófono nomás. Ya que está usted aquí. Sí, tía. Quiero saber qué te pareció la instancia, si pudiste quedar más clara respecto a las normas de convivencia, que todavía te faltan 2 años más con nosotros, si es que continúas con nosotros. Sí, por supuesto. Pues, profes, tenía mucha como expectativa y ya será que me uno o no me uno, pero sí. Usted hizo la exposición muy clara, así que todo quedó como muy claro. Hizo las especificaciones necesarias y pertinentes para el manual de convivencia, así que fue todo muy claro, no fue tan engorroso. De pronto cuando usted hablaba de las medidas, que era algo que de pronto no se podía entender muy bien, usted lo explicó súper bien, así que todo muy claro. Las dudas que me generaron, pues usted con su exposición las fue respondiendo, así que, y por eso respondí rápido el documento, porque todo me quedó claro. Súper, muchas gracias. Profesores, ¿algún comentario? Parte usted. Siempre parto yo, sí. Digo, pero ¿qué idea? Ya, voy bien, entonces ya. Estoy muy tímido. Bien, en general, la exposición clara, precisa, tocó los puntos que son realmente relevantes que quizás la comunidad debiese tener más presente de lo que es el manual de convivencia, ¿ya? Dejar lo bueno es que quedó súper claro en el fondo, y aquí se demuestra de que esto de verdad se trabaja, porque el manejo del tema, que en este caso tiene la encargada, y nosotros como que nos acoplamos solamente, se demuestra que es un trabajo que realmente se lleva haciendo en la práctica, que ha sido un trabajo de mucho tiempo, que fue un instrumento construido desde la comunidad, no es un instrumento que llegó desde arriba o desde fuera y que llegó pum, y no, porque hay un manejo, se nota que en el fondo se hizo pensando también en nuestra realidad, ¿ya? Pensando en el tipo de estudiante que llega por lo general al sello de educación para todos, ¿ya? Que quizás la Carla, como primer año que está acá, quizás no conoce siempre el estereotipo, el estigma que cargó el establecimiento históricamente, ya de ser como el colegio donde llegaba, como llegaba el que no daba en el sistema tradicional de niños y jóvenes muchas veces, ya, y eso se ha ido en el fondo cambiando, ¿ya? Y eso también tiene que ver con esto en el fondo, de que el estudiante que en algún lugar te dijeron que era el estudiante, el niño problema, o poniendo un concepto que quizás no corresponde, aquí no es así, porque el estudiante se ve que en el fondo se da cuenta que a nivel de convivencia es distinto, hay un trato que es diferente, que no es un trato frío, distante, que caracterizó tradicionalmente a nuestro sistema educativo, sino que hay un trato más cercano, más personalizado, de algo tan sencillo que lo hace por lo general lo que nosotros llamamos el tipo oficina que está en la entrada del colegio, que es de saludar, por ejemplo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Eso lleva un cambio gigantesco. Y eso también tiene que ver con esto, en el fondo, de aprender a convivir como comunidad, ¿ya? Y él lo nota.
Así que por eso se notó que la exposición era manejada al dedillo, ya, que en el fondo nosotros era como, ¿qué más vamos a agregar? ¿Cachai? Es como en el fondo ser redundante, y para mejor no ser redundante en ese caso. Así que eso en cuanto a mí, agradecido por la exposición. Ahora sí voy yo, ya. Ahora resúmete lo que yo dije. Está bien, está bien. Bueno, dentro de el resumen de las cosas que son súper importantes que estuvo exponiendo aquí la colega María Fernanda, hay que tomar en consideración que los alumnos siempre, al entrar al establecimiento, se dice aquí en el mismo manual que están en conocimiento pleno de lo que dice en el manual, ¿no? Cosa que no va a ser así el 100% de las veces, ¿ya? Creo que deben ser, pero contados con los dedos de una mano, los alumnos que realmente van a leer el manual o realmente van a estar en un conocimiento pleno de cuáles son sus derechos, sus deberes, las cosas que deben cumplir, lo que no deben hacer dentro del establecimiento, aparte de lo que uno puede suponer, así como en general. O sea, no nos vamos a pelear en el colegio porque debe ser malo. Claro. Y por lo tanto, el resumen o la exposición que se hizo acá es como algo bastante valioso, más que para solo este ejercicio, también podría quedar de alguna forma para un futuro como una ayuda para quien necesite tener como una visión más fácil de lo que es el manual de convivencia para los alumnos. O sea, no es por decir, ya cabrón, no lean, sean locos, sino que es por decir, oigan, esto es más accesible, hay una simplificación de este texto que no es tan amigable para algunas personas, no es como algo que podemos leer y entender de corrido, si no se tiene la suficiente capacidad de comprensión lectora. Y el video, el resumen o algo de este estilo podría ser como una herramienta súper valiosa para el futuro del establecimiento. Es un punto importante el que mencionas, Paul, porque hasta en 2019, en presencialidad, nosotros hacemos un taller de conocimiento manual de convivencia 3 veces al año. Entre marzo y abril, porque son 9 cursos, entre finales de mayo, entre junio y julio, pensando en el recambio de matrícula, sí. Y después en agosto, septiembre, pensando en el otro recambio de matrícula. También ahogando lo que tú mencionas, que sabemos que es un texto largo, que es un texto que incluye muchas leyes, que incluye muchas cosas normativas que se nos obliga a tener, y que en el fondo hace que sea un texto de difícil lectura. Ya, por lo menos hace ese taller, pero claro, en términos de lo online, considerando también las priorizaciones y todo, se nos ha hecho más difícil ese proceso, y creo que podría ser muy buena tu idea quizás de cortar la parte de la presentación y poder tenerla como ahí en la página web, por ejemplo, como sobre el manual de convivencia. De hecho, claro, solamente el PPT, incluso el mismo PPT, sin que se haga mayor explicación, también sería porque es un resumen muy, muy apretado de lo que realmente para el estudiante al final es como lo que lo atañe directamente más directamente a él. Entonces, espera, vamos a dar por cerrada la grabación ahora del grupo de convivencia escolar. Carlita tiene 10 minutos, un cuarto para las 11, usted se vuelve a conectar al link anterior, al de la reunión, ¿ya? Ok, listo.